Gloria a Dios. Un saludo bien especial a todos los que nos escuchan a través de los medios en este tiempo. Quiero decirles a todos allá, quienes nos escuchan, nos encuentran ahora en la página web https:// misión la puerta estrecha org raya inclinada, nos encuentran ahí, misión la puerta estrecha org, nos encuentran en la página, nos pueden buscar, quienes necesitan escuchar, los que no han podido escuchar los temas en los programas radiales, ahí también encuentran los temas que quieran escucharnos. Estamos tratando lo que es el tema de la familia allí y cada programa está ahí en la página web. También ahí encuentran los que quieren volver a escuchar alguna prédica o enseñanza dominical, también la pueden encontrar ahí. De verdad que es un gozo para nosotros poder acercarnos a sus vidas cada vez usando la tecnología que el mundo nos ofrece y que la usamos en este caso para bien. Vamos entonces a la palabra del Señor en Mateo capítulo 14. Hoy vamos a terminar este capítulo, Mateo 14, en sus versos 35 y 36. Nos ponemos sobre los pies y vamos a orarle a Dios para que sea Él hablándonos en este tiempo. Padre, tú que estás en los cielos, aquí estamos delante de ti, Dios, con el fin, Dios, de que tú nos lleves a través de tu palabra, de la enseñanza de tu palabra, a santificar tu nombre. Pues en ella nos da la esperanza, Dios, de que tu reino venga sobre nuestra vida, Padre eterno, para que tú tomes nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser, y hagas tu voluntad a través de nuestras vidas, Dios. Mira a los que están enfermos hoy, Señor. Extiende tu mano sobre cada uno de ellos, Padre. Reprende todo espíritu de enfermedad, todo virus, Señor, de gripe. Todo lo que ha venido a tocar tu iglesia. Por favor, Padre mío, extiende tu mano allí y trae sanidad sobre sus cuerpos, Padre. También los que se quedaron en casa, Padre amado, y familiares de los que asisten hoy aquí, Señor, míralos con amor. Acércate a ellos, Señor, acércate a su lecho, a su lugar donde se encuentran, así como a los hospitales, quienes están en hospitales, Dios. Y por favor, extiende tu mano allí y sana a los que quieras sanar. Por favor, Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús. Señor, gracias por enseñarnos hoy tu palabra. Gracias por ser nuestro maestro, Señor. Este es el lugar que te pertenece, Señor. Señor, esta es tu palabra que sale con poder, con autoridad, Dios. Así que, Señor, a través de esa palabra, llénanos, Señor, de tu presencia, de tu gracia y de tu amor. Y permite que seamos llenos, Señor. Tú eres el alfarero, nosotros la vasija. Deseosos de que tú la llenes del agua fresca, Señor, de esa agua que es tu palabra. Señor, que podamos saciar la sed, porque así nos lo prometiste, Señor. Padre, y podamos entender lo que tú nos quieres enseñar en este tiempo. Tomamos esta palabra bajo la bendición del Padre, en la gracia del Hijo y bajo la revelación del Espíritu Santo de Dios. Mateo capítulo 14, versos 35 y 36 son los versos que vamos a estudiar en esta mañana. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Amén. Gloria a Jesús.
Pueden sentarse, mis amados. Tenemos un título ahí que nos da hoy la palabra y es ¿los beneficios de qué? De conocer a Dios. Necesitamos entonces tener claridad de que para recibir el beneficio, el milagro, la sanidad, la provisión que Dios nos ofrece en su palabra, necesitamos conocerlo. A veces tenemos idea de Dios y creemos en Dios, pero no le conocemos. Necesitamos conocer a Dios. Y eso es lo que la palabra nos quiere enseñar hoy. Yo no sé cuántos quieran recibir hoy un milagro del Señor. Gloria a Dios. Y Él está ya dispuesto, listo, tiene en su mano el milagro, o en su mano tiene el milagro para que tú lo recibas. Pero para que recibas algo de alguien, necesita conocer a ese alguien. No tener una idea de esa persona. Necesita conocerlo. Eso te da confianza. Eso te da confianza. Y bajo esa confianza, entonces puedes pedirle lo que quieras al Señor. Porque conocer a Dios nos da la seguridad y la confianza de que de Él podemos recibir las cosas que aún para nosotros son imposibles. Son imposibles. Está claro que hay una gran diferencia entre conocer sobre Dios simplemente a través de la lectura y otra cosa, conocerlo a través de entender y conocer su justicia y su misericordia. Son cosas muy diferentes. A veces nos hemos leído la palabra muchas veces, pero no conocemos a Dios. Conocemos sus atributos, conocemos sus dones, pero no lo conocemos a Él. Y Dios quiere que conozcamos su justicia, que entendamos su justicia, que conozcamos su misericordia y que entendamos su misericordia. Porque a veces pedimos la misericordia de Dios, pero no la entendemos y por esa razón muchas veces no recibimos lo que pedimos, porque pedimos mal. En Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24, el Señor nos enseña aquí algo bien claro. Y dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en ¿dónde? En su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, ¿en qué tenemos que alabarnos? ¿En qué tenemos que sentirnos bien? ¿En qué tenemos que enorgullecernos sanamente con Dios? En entenderlo y conocerlo. En entenderlo y conocerlo. Es lo que el Señor nos pide, que aprendamos a entenderlo y a conocerlo. Cuando nosotros conocemos al Señor, de hecho, podemos entender muchas cosas de las que estamos pasando y que Él lo ha permitido. Porque Dios nos pasa por diferentes circunstancias. Eso es lo que Él quiere, dice el Señor. Porque necesita probar nuestra fe. Dios no quiere que le conozcamos por ideas infundadas o doctrinas de hombres, sino que lo conozcamos por obediencia a sus mandatos. Esa es la mejor forma de conocer a Dios, por obediencia a sus mandatos.
¿Por qué conocemos nosotros nuestros mandatarios? Porque establecen una serie de mandatos y por esos mandatos los conocemos, porque nos obligan a hacer una serie de cosas que muchas veces son beneficio y muchas veces son perjudiciales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer esas leyes. Cuando las conocemos sabemos que tenemos que obedecerlas. Y por eso también la forma en que Dios nos enseña a conocerlo es a través de sus leyes. Primera de Juan 2, 3 al 5. Ese es un versículo que nos abre mucho el corazón, la mente. Nos enseña tantas cosas sabias. Estos versículos nos enseñan tantas cosas que antes no habíamos podido entender, pero ya miramos anterior en Jeremías que el Señor nos decía, en esto debemos deleitarnos, en entenderlo y conocerlo. Vamos a entender lo que Dios nos enseña respecto a conocerlo a Él. Y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. Y note lo que nos advierte, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Solo el conocimiento de Dios entonces, en obediencia, nos muestra el camino a la vida eterna. Es ahí, como nos enseña la palabra, que conocemos a Dios. Porque muchas veces decimos, yo conozco a Dios hace tanto tiempo. Hace 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 años, qué sé yo. Y cuando nos confrontamos con la Escritura, nos damos cuenta que no conocemos a Dios. Y tal vez teníamos esa idea de que lo conocíamos porque habíamos leído la Escritura, porque habíamos leído la Biblia hasta 5 veces, otros dicen hasta 10. Y entonces por eso creemos que conocemos a Dios. Otros creemos que porque vamos a la iglesia e hicimos una oración de fe, entonces ya conocimos a Dios. Otros creen que porque dan sus ofrendas, sus diezmos a la iglesia, ya conocen a Dios. Otros creen que porque recibieron un milagro del Señor, ya conocen a Dios. Y no es así. Acordémonos de esos 10 leprosos que el Señor sanó. Ellos recibieron su sanidad, creyeron a Jesús y decidieron ir a hacer lo que Él les decía, pero no conocían. Tenían una idea de que Jesús hacía milagros y se acercaron a Él y de hecho recibieron su milagro, pero no lo conocían. Pero hubo uno de ellos, entre esos 10, hubo uno de ellos que decidió regresar a conocer a Jesús. Entonces, el milagro de Dios no me garantiza que yo conozco a Dios. Tal vez su misericordia vino a mi vida, pero no garantiza eso, que yo conozca al Señor. Solo el conocimiento de Dios en obediencia, les decía, nos muestra el camino hacia la vida eterna. ¿Qué dice Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Y cómo conocerlo? Voy a agregarles esta cita que no está ahí, y es Juan 5:39. Dice, y en esto, escudriñad las Escrituras, porque en ellas les parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
es a través no de leer solamente, de escudriñar las Escrituras. Es escudriñando. ¿Qué nos quiere decir cada versículo? ¿Cómo entenderlo? Mire que nosotros aquí leemos Juan 14, 35 y 36 y miramos que aquí el Señor hacía muchos milagros y que alrededor de ellos, de él, había muchos enfermos y los llevaban. Y dice que muchos tocaron a Jesús, tocaban el borde de su manto y eran sanos, pero nosotros nos quedamos aquí solamente entendiendo esa parte, que es lo que nos conviene, pero no nos preocupamos por saber y qué y cómo es que se conoce a Jesús. ¿Cómo es que venimos a Jesús? Y es importante que nosotros tengamos claro eso. Realmente muchas veces estamos confiados que vamos para el cielo y después nos damos cuenta que no. Y muchos incluso mueren confiados de que realmente van para el cielo. Y qué decepción va a ser cuando tengamos que presentarnos ante el Señor y nos demos cuenta que nos engañaron y que realmente ese no era el camino al cielo. Entonces, necesitamos tener vida eterna, alcanzar esa vida eterna. Jesucristo nos la dio, pero nosotros tenemos que buscarla. ¿Y cómo la buscamos? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y hay millones de personas que saben quién es Él y cuáles son sus atributos. Y esos atributos son santidad, eternidad, omnipotencia, omnisciencia, amor, inmutabilidad y omnipresencia. Y a veces tenemos esto muy claro. Conocemos los atributos de Dios. Nos gusta estudiar teología, filosofía, hermenéutica, todo. Y somos felices en esto. Y no es que esté mal, está bien. Pero las bases fundamentales, el cimiento de la vida cristiana no lo tenemos. Y entonces todo este conocimiento no nos lleva terrenal o hermenéutico, no nos lleva a la vida eterna. Lo que realmente nos lleva a la vida eterna es lo que Dios nos enseña, lo que Jesús nos muestra, lo que Él como maestro nos enseña. Tal vez no le conocen realmente. Y Jesús dijo a la samaritana algo aquí en Juan 4:22. ¿Qué le dijo? Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Cuánto nos pasa eso? Dios nos libre de eso, ¿verdad? Adoramos lo que nos han dicho, cómo lo tenemos que adorar. Pero realmente hemos ido a la palabra para saber que lo estamos haciendo correctamente. Tal vez no tenemos esa idea. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Jesús es descendiente judío. Y respecto a esto, de que la salvación viene de los judíos, Jesús dijo en Mateo 5:18, ¿qué dijo? Porque de cierto os digo, tengamos claro esto, de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Cuántas veces nos han dicho que ya no hay que cumplir los 10 mandamientos? No tenemos es que hacer las obras que eran las reglas de la ley, las ordenanzas, pero los mandamientos como espejo los tenemos que cumplir. Y ahí la palabra lo dice. Una cosa entonces es el conocimiento teórico y otra el conocimiento en una actitud personal con Dios. Y este conocimiento personalizado es en la intimidad de un arrepentimiento genuino
Y para esto debemos conocer el Evangelio y obedecer sus mandamientos. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde enseña Jesús esa parte en Juan 14, 21? El que tiene mis mandamientos, note lo que dice, los tiene y los guarda. Ese es el que me ama. Yo amo al Señor, pero ni siquiera me sé los mandamientos. Me estoy mintiendo a mí mismo. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La manifestación de Dios en tu salud. La manifestación de Dios en tu provisión diaria, en tu negocio, en tu empresa, en tu familia. Pero para que Él se manifieste allí, tenemos que estar obedeciendo sus mandamientos. No es difícil, no son difíciles de cumplir. Primera de Juan 5:3 dice que no son gravosos, son sencillos. Ya no tenemos obras, no es un yugo, es nuestro espejo. Entonces, ¿por qué no cumplirlos? Y es bien complicado porque cuando nosotros no obedecemos estos mandamientos, solamente vivimos una vida religiosa, y esa vida religiosa no nos está llevando al cielo. Cuando nosotros entonces tenemos claro que los mandamientos son necesarios en nuestra vida, solo así llegaremos a conocerle realmente. No solo como nuestro Dios y Salvador, sino mire lo que dice, también como nuestro amigo. Y qué hermoso es saber que Jesús es nuestro amigo. En Juan capítulo 15, 14 y 15, ¿qué te dice? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para llegar a ser amigos del Señor? Conocer las cosas del Padre y obedecer sus mandamientos. Hay diversos grados de conocimiento de Dios. Juan 14:9, ¿qué dijo Jesús? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y es que ahí veíamos en Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Las palabras de Cristo eran las palabras del Padre, o son las palabras del Padre. Algunos dicen conocer a Dios desde hace ya muchos años, pero en realidad se engañan a sí mismos porque no conocen el orden de la Escritura. Y vamos a mirar ahí qué nos enseña Proverbios capítulo 2, del 1 al 6. Y mire cómo Dios es explícito en lo que nos enseña. A veces lo que pasa es que nosotros no escudriñamos, no entendemos, y por eso terminamos siendo engañados de doctrinas que no corresponden a la verdad. Proverbios 2 del 1 al 6. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová
y hallarás conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mire, eso como es de claro, hermanos. No nos podemos confundir. Dios es muy claro al enseñarnos su palabra. Por eso es importante que no nos salgamos de la palabra del Señor. Que nos sentemos a escuchar solamente al predicador, y el predicador se puede equivocar y a todos le decimos amén y nos alegramos y saltamos y gritamos y gloria a Dios, y nos hemos salido de la voz de Dios, nos hemos salido de las escrituras de Dios y no nos podemos salir de ahí. Esta enseñanza de Proverbios es muy completa. ¿La habíamos encontrado antes? ¿Nos habíamos detenido a analizarla? No. Pero aquí está bien claro lo que Dios quiere que seamos. Hijo mío, empieza a decirnos, si recibieren mis palabras, no las palabras de un predicador, las palabras de Él, y mis mandamientos guardares dentro de ti, a la segunda parte. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, tercer parte. Si inclinares tu corazón a la prudencia, cuarto. Si clamares a la inteligencia, ese es el quinto. Y a la prudencia dieres tu voz, sexto. Y otro, el séptimo, dice, como a plata la buscares y la escudriñares. Aquí ya es el octavo, dice la escudriñares como a tesoros. Entonces está el resumen: entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová es Él, dice, quien nos da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento, no de la boca de este pastor, es de la boca de Dios que viene el conocimiento y la inteligencia. Es de ahí. Si nosotros permanecemos firmes en ella, podemos llegar lejos, y un día, en medio de las dificultades y todo lo que tengamos que vivir en esta tierra, podremos ver siempre la luz que nos lleva al cielo. Y esa luz se llama la voz de Cristo, Jesucristo mismo en nuestro camino. Entonces seamos cuidadosos con lo que o la manera en que nosotros caminamos en el Evangelio. El conocer a Dios, lo que nos permite abrir, o es lo que nos permite abrir nuestro corazón y nacer de Dios para amar a nuestro prójimo con todos sus defectos. ¿Por qué a veces rechazamos a otras personas? Porque no hemos nacido de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Yo ya nací de nuevo, pero no puedo ver al hermano que me hizo daño. Ese hermano me cae mal. No has nacido de nuevo. La palabra lo dice. No has nacido de nuevo. Necesitamos entonces nacer de nuevo. Y para eso tenemos que demostrarlo como amando a nuestro prójimo con todos sus defectos, porque nosotros no somos perfectos. Entonces tenemos que amar a nuestro prójimo, así como nosotros tenemos defectos, también nuestro prójimo tiene defectos. Él de una forma, nosotros de otra. Cuando yo miro el defecto de otra persona para juzgarla, tengo un mayor defecto, y es que me vuelvo juez de ella. Así que estamos en igualdad, la balanza, ¿para qué lado se inclinará? Tal vez para mí, que estoy juzgando, o para el otro que tiene un defecto y que dice el Señor, debo orar por él para que él, Dios, lo enderezca. Primero de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, necesitamos nacer de nuevo. Si tenemos rechazo contra alguno de nuestros hermanos, no hemos nacido de nuevo, hermanos. Entonces, más que mirar el comportamiento del hermano y sus errores,
Tengo que mirarme a mí mismo, porque qué terrible, no he nacido de nuevo. No he nacido de nuevo. Cuando tenemos o cuando solo tenemos ideas de Dios, no toleraremos los errores del prójimo y siempre seremos jueces. Luego nada bueno nos espera, porque siempre estaremos mirando los errores ajenos. Yo voy a una iglesia, ¿a qué? A adorar a Dios, a buscar a Dios, no a mirar los defectos de los otros. Si el hermano viene vestido así, si no viene vestido así, si cómo habla, qué sé yo, cuáles son sus costumbres. Yo no vengo a eso. Yo vengo a la iglesia a buscar al Señor, a ser lleno de su palabra. Eso nos enseña a mantener unidos en amor. Pero cuando yo vengo a la iglesia a mirar los errores del hermano, realmente no voy a poder tener una iglesia en unidad. Mi corazón se está separando del amor de Dios. Y nada bueno entonces nos espera. Estamos perdiendo el tiempo en la iglesia. Segunda de Tesalonicenses 1:8 al 9. Segunda de Tesalonicenses 1:8 al 9. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Cuidado con esto. Porque nos pueden haber dicho que nosotros conocemos a Dios y mucha gente se ha engañado diciendo que llevan años conociendo a Dios. Pero no lo conocen según el orden de la Escritura. Para ellos dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Tengamos cuidado con esto, hermanos, que un día no tengamos que llevarnos una sorpresa allá delante de Dios. ¿Y le vamos a echar la culpa a quién? Dios siempre tendrá ahí, y estará el video ahí, donde el ángel le dirá, yo sí te mandé la verdad una vez, y tú no la quisiste escuchar. Porque no era lo que a tu carne te convenía. Porque nuestra carne siempre busca la comodidad, las emociones. Esto es lo que busca nuestra carne. Los milagros. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que recibir los milagros. Claro, tú recibes mayores milagros. ¿Y sabes por qué te digo que mayores? Porque el milagro que sale de la palabra de Dios permanece para siempre en su cuerpo, hermano. Porque ahí hay poder. No es el milagro que el pastor oró y gritó y saltó y hizo liberación y entonces quedó sano, pero al poco tiempo está enfermo de otra cosa. Esos no son los milagros que hace Jesucristo. Los milagros que hace Jesucristo permanecen para siempre. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Es evidente que el cristiano que no toma muy en serio el apartarse del pecado, el guardar los mandamientos, el que no conoce a Dios según el orden de la Escritura, ¿qué pasará? Primera de Juan 3:6. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él, ¿qué pasa? No peca, ¿cierto? Entonces yo estoy en el Señor, pero estoy juzgando a mi hermano. Yo estoy en el Señor, pero estoy mirando a cómo le hago trampa a otra persona. Yo estoy en el Señor, pero estoy despreciando a alguien. Todo aquel que permanece en él no peca. Y todo aquel que peca es porque ¿qué? No le ha visto ni le ha conocido. No le ha visto ni le ha conocido. Quienes conocen a Dios en el orden de la Escritura y permanecen en Él, reciben las respuestas a sus oraciones.
Tú oras, recibes respuesta, porque estás bien con Dios, porque estás agradando al corazón de Dios, porque es de acuerdo al corazón de Dios. Recibe respuesta. Primera de Juan 5:7 nos dice esa parte. Perdón, Juan 5:7, disculpa. Juan 5:7. Evangelio de San Juan 5:7. Si permanecéis en mí, habla aquí Jesucristo, y mis palabras permanecen ¿dónde? En nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando eso pasa? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. La pregunta es, ¿Jesús miente? No, los mentirosos somos nosotros. Jesús no miente. Si Él dice que si permanecemos en Él y sus palabras en nosotros y todo lo que podamos y queramos y pidamos, Él lo hará, es porque es verdad, hermano. Entonces, ¿en qué estamos fallando nosotros? No le digamos al Señor que no ha cumplido. No, somos nosotros los que estamos fallando. ¿Y en qué estamos fallando? Hagámonos un examen de conciencia. Así que todo lo que pidamos será hecho. Y uno de los beneficios de conocer a Dios es que aumenta nuestro deleite en desarrollar sus dones en nosotros. A veces ni siquiera sabemos cuáles son los dones que tenemos. Solamente decimos, a mí me va bien haciendo tal cosa. Yo soy de buenas haciendo X cosa. Déjemelo a mí que yo lo hago porque yo soy de buenas para eso. No es de buenas, tiene unos dones que Dios te ha entregado. Y tienes que saberlos administrar, porque si eres mal administrador de los dones, Dios te los va a quitar. Tienes que ser buen administrador de ellos. Y Dios, uno de los beneficios que nos da por conocerlo, es aumentar nuestros dones. Nos ayuda a Él a desarrollar nuestros dones. Porque con Él todo lo tenemos. Si 8 días mirábamos Juan 15:5, ¿qué era lo que nos decía? ¿Sí se acuerdan? Juan 15:5. Porque alejados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Entonces ustedes muchas veces dicen, no, yo voy a buscar al Señor cada que pueda. No importa, Él conoce mi corazón, sabe que yo estoy en obediencia, yo no le estoy fallando a Él. Te estás mintiendo, sí le estás fallando a Dios, porque la palabra de Dios en Santiago 2:10 dice que con uno solo mandamiento, uno solo que tú falles, has violado todos los otros. Has violado todos los otros. ¿Y qué mandamiento estás violando cuando le fallas a Dios y no te congregas? Y bueno, el cuarto mandamiento, ¿cierto? Y vuelvo y pregunto, ¿Dios miente? No, nosotros somos los que tratamos de acomodar las cosas a nuestra manera, nos mentimos a nosotros mismos. Dios no miente. ¿Quiere llevar un hogar bonito? Sí, cúmplale a Dios. Son solo 10 pasos que tienes que dar. ¿Quiere que te vaya bien en tu negocio? Cúmplale a Dios. ¿Quiere que Dios te sane? Cúmplale a Dios. ¿Quiere que te vaya bien en tus estudios? Cúmplale a Dios. ¿Quiere que tu hijo, tu hija enderece su camino, se acerque al Señor? Cúmplale tú a Dios, que Dios se encargará de él. Y Dios lo hará. Para terminar, en Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación,
el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Cuidado aquí con lo de la profecía, ¿no? Porque es que aquí pasamos y entonces nos confundimos con eso, pero para que usted no salga confundido de aquí de lo que es la profecía, ve a Apocalipsis capítulo 19, verso 10, que donde nos enseña respecto a la profecía. ¿Qué es en sí la profecía? Porque esto está en el tiempo, en nuestro tiempo está tan cambiado, la gente ha tergiversado tanto las cosas que ya no sabemos ni qué es profecía. Apocalipsis 19, 10 en su segunda parte. ¿Qué dice que es la profecía allí? ¿Qué es el espíritu de la profecía? ¿Cómo tengo yo el espíritu de profecía? Con el testimonio de Jesucristo. El evangelio es el espíritu de la profecía. ¿Necesitas saber cómo le va a ir mañana o esta semana? Ve y escudriña las escrituras y con seguridad Dios te va a decir, y Él no se va a equivocar, te va a decir cómo te va a ir en esta semana. Vas a hacer un negocio y necesitas que Dios te dé una profecía, te indique cómo tienes que hacerlo. Ve y escudriña las escrituras y con seguridad Dios te va a decir cómo hacerlo. Él no se equivoca. Él no se equivoca. Él no se equivoca. Y si le dice que no lo tiene que hacer, no lo hagas. ¿Cuál es el afán? Pero déjate guiar por la palabra del Señor, por la voz de Cristo. Y eso hará la diferencia, eso te hará un cristiano diferente, un auténtico cristiano del Señor. Pero bueno, esa no es mi enseñanza hoy, solamente quería dejar claro por lo que aquí en el Romano nos habla de la don de la profecía. Amén. Entonces, ¿necesitamos los milagros del Señor? Sí, todos los necesitamos, todos. ¿Cuántos queremos tenerlos? Todos queremos tenerlos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder recibir esos milagros? Conocer a Dios, conocer y obedecer a Dios. Ahí está el punto, no es otra cosa. Dios sí quiere hacer el milagro en ti, es más, anhela hacer el milagro en ti. Quiere verte sano, quiere verte próspero, quiere verte en paz, quiere ver un hogar bonito, quiere ver unos hijos bonitos, todo lo que le estés pidiendo al Señor. Dios anhela hacerlo, desea hacerlo, tiene sed por hacerlo. Pero solamente tienes que conocerlo y obedecerlo. Y ahí tendrás el milagro del Señor. Amén. Señor, gracias por el tiempo que nos das hoy para estar en tu presencia, Dios Santo. Solo tú eres el Rey que todo lo puede y que todo lo hace, mi Señor. Aquí estamos, Señor, delante de ti, Padre, adorándote, Dios, pidiéndote, Dios, que nos ayudes, Señor, en todo tiempo. Tú eres el Señor maravilloso, precioso, el Rey de reyes y Señor de señores, aquel que todo lo puede y que todo lo hace, mi Rey. Queremos hoy buscarte de corazón. Queremos agradecerte por lo que nos muestras, por darnos la luz en el camino. A veces nos equivocamos en algunas cosas, tal vez porque hemos tenido malos guías. Tú dices que hay ciegos que guían a otros ciegos, pero perdónanos si nos dejamos llevar por esa parte, Dios. Estamos aquí, Señor, hoy a los pies de un gran maestro, del Rey de reyes, del Señor de señores, de aquel que dio su vida por nosotros, de aquel que lo entregó todo por nosotros, que se humilló por nosotros, Dios mío. Enséñanos a seguir ese ejemplo. Enséñanos a conocerte cada vez más. Enséñanos a obedecerte, porque nosotros somos débiles en esta carne, Dios mío,
Y si tú no nos das la fuerza para hacerlo, no lo podremos hacer, Dios. Padre, ayúdanos a habitar bajo tu abrigo todo tiempo, Señor, y a morar bajo tu sombra, Dios omnipotente. Dios, ayúdanos a confiar que solo tú puedes hacer los milagros, Señor, a través de tu palabra. Señor, guárdanos, Señor, bajo tus plumas, Padre eterno, cada día de nuestra vida. Permítanos estar debajo de tus alas, Señor, porque tenemos la seguridad de que tú allí nos acogerás todo el tiempo. No permita, Dios, que el temor se apodere de nuestro corazón o de nuestra mente. Que ninguna enfermedad ni pestilencia ocupe nuestro cuerpo, Padre. Señor, porque tú, Señor, te has llagado por nuestras enfermedades. Hoy, permítanos, Señor, decirte con fe en ti, en Cristo Jesús, a esta enfermedad le ordenamos que abandone nuestro cuerpo en el nombre de Jesús. Por la llaga de Cristo, yo he sido curado. Él murió en la cruz por mí. Y de aquí saldré sano y libre de toda enfermedad, Dios. Tal vez veré caer a 1000 o 10,000 a mi lado, Dios. Pero a mí no me tocará la enfermedad, y la que me ha tocado no permanecerá en mi cuerpo, Dios. Porque tú con tus ojos me has mirado. Y me has permitido ver la recompensa de aquellos que te desobedecen, Señor. Y he puesto en ti mi esperanza. Y tú eres el Altísimo por mi habitación. Por eso yo creo que en esta semana que hoy comienzo, no me sobrevendrá ningún mal, ni ninguna plaga, ni enfermedad tocará mi morada ni mi cuerpo, Dios. Ya que tú me has rodeado de ángeles, Señor, que me guarden en todos mis caminos, Señor. Ellos me sostendrán en sus manos, Señor, y mi pie nunca resbalará, Señor. Mi vehículo nunca chocará, Señor. Padre, porque tú eres mi confianza, tú eres mi protector. Padre, en ti he puesto mi amor. Tú, Señor, viendo mi corazón, quien lo conoces y lo escudriñas, me librarás y me pondrás en alto de toda dificultad, Señor. Por tanto, me has permitido conocer tu nombre, Dios. Y como te conozco, Dios, te invocaré y tú me responderás. Contigo estaré seguro en medio de la angustia. Tú me librarás y me glorificarás y me saciarás de larga vida y me mostrarás mi salvación, Dios. Gracias por haber venido hoy a este lugar. Tú nos has dado la promesa, no temáis manada pequeña, porque a vosotros os es dado el reino de los cielos. Lucas 12:32, está escrito, Dios. Es tu palabra y la recibimos, Señor. Recibimos el reino de los cielos porque a ti te ha placido dárnoslo, Señor. Por eso, Señor, de este lugar nos vamos, pero no de tu presencia ni de tu bendición. Tu bendición y tu presencia irán con nosotros y nos darán descanso, nos respaldarán en nuestros negocios, Señor. Suplirán, Señor, la provisión de la alacena, la provisión económica, Señor. Pero sobre todo, nos añadirá salud y larga vida. En Cristo Jesús. Amén. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.